Un saludo desde La Habana, Cuba, para todos los que desde diferentes lugares del planeta están conectados online con el primer Congreso Internacional de Metodología de la Investigación para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El tema sobre el cual estaremos intercambiando ustedes y yo emerge desde la asunción conceptual por parte del Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba de la investigación como un pilar esencial en la formación inicial y continua del estudiante universitario. Miradas Cruzadas propone un acercamiento al proceso de investigación en artes, visto desde los propios participantes y también desde todas las especialidades, el que se asume en conformidad con la academia, pero a la vez es enriquecida y también complementada con los procesos creativos de las propias manifestaciones artísticas. Es conocido en nuestro hemisferio y en el mundo que la educación superior en Cuba es un bien público, con un alto índice de influencia sobre el desarrollo económico y social del país. Es así que cuenta con un potencial humano calificado de profesores, investigadores y especialistas en casi todas las áreas del conocimiento, resultado del sostenido sistema educativo, científico y tecnológico, el que contribuye a satisfacer las principales aspiraciones materiales y espirituales de la población. Se reconoce por diferentes actores sociales e instituciones de la existencia en las universidades cubanas de una investigación científica sistemática propensa a la obtención de nuevos conocimientos y al fortalecimiento de un pensamiento crítico, aspectos esenciales en la integración docencia-investigación, herramientas básicas para participar en el desarrollo económico y social del territorio, del país o del conocimiento universal. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo se realiza la investigación en arte? La respuesta quizás no esté a flor de piel, pues en este particular la investigación se torna compleja, en tanto el proceso no se mide igual que una investigación de naturaleza cuantitativa o quizás de naturaleza mixta, sino que este pasa por derroteros de la subjetividad de cada individuo, la cultura y sobre todo el contexto social. Hablemos un poco ahora sobre la investigación en arte. La integración docencia, investigación, práctica, reitero, pilares de la educación superior en Cuba. En el caso de la formación inicial del artista universitario, se logra mediante el trabajo científico estudiantil, el que puede ser tanto por vía curricular como por vía extracurricular, con la participación de los estudiantes en proyectos de investigación en arte. La docencia, investigación, práctica artística favorece una actualización sistemática de los conocimientos más generales de las ciencias y en particular de los inherentes a cada especialidad, a la vez que favorece el cuestionar, comprender, transformar la propia práctica y saberes artísticos. Es así que la investigación en artes tiene en cuenta la producción de conocimiento desde una reflexión crítica de la propia práctica que desarrolla el estudiante. La investigación en arte se plantea desde finales del siglo XX por algunos especialistas. Se ha acercado a un grupo de haceres o de maneras de hacer que, si bien no son asumidos por todos, sirven de asideros o de puntos de vista para formar este tipo de investigación, por supuesto aún en cierne. En cuanto a la literatura especializada, aunque es escasa, apunta al reconocimiento de las relaciones arte-ciencia desde diferentes miradas. Así, por ejemplo, en el caso de Christopher Flying, habla de la investigación en artes en tres elementos fundamentales. Uno, la investigación dentro del arte, la investigación para el arte y la investigación a través del arte. Está también los criterios a inicios de este siglo de Henk Bordow, quien habla sobre investigación sobre las artes, investigación para las artes e investigación en las artes. Recientemente, ya en este siglo, los investigadores y profesores universitarios Pedro Morales y Ardiel Quintero han abordado una mirada también interesante en cuanto a la investigación en el arte. Ellos hablan de la investigación con fines científicos y académicos,
la investigación con fines artísticos propiamente dicho y la investigación con fines pedagógicos. Sin embargo, estos tres pilares sobre los cuales nos hemos asentado para hablar de lo diverso, lo variado que puede ser la investigación en arte a partir de los contextos en que se asume, están asignados por tres elementos fundamentales. Un elemento que tiene que ver con el aspecto ontológico, un elemento que tiene que ver con el aspecto epistemológico y un elemento que tiene que ver con el aspecto metodológico. Es así que desde el punto de vista conceptual, digamos que se entrecruzan estos planteamientos. Por supuesto que mirarlo desde el punto de vista ontológico tiene que ver con el objeto de investigación, que en este caso sería el arte. Desde el punto de vista epistemológico tiene que ver con los contenidos que se abordan desde el punto de vista de los conocimientos que va a aportar esa investigación. Y desde el punto de vista metodológico está relacionado con los métodos de trabajo o métodos de investigación que va a ser empleado durante todo el proceso. Al respecto y para la ocasión, intercambiamos con la profesora e investigadora titular Mayra Sánchez Medina, que nos ofrece algunos asideros por los que se mueve la investigación en arte. Escuchemos. En muchas ocasiones, cuando se habla de investigación en artes, se piensa en el proceso analítico crítico que viene después de, es decir, cuando ya la obra está realizada y cumpliendo sus funciones de espectáculo y punto de inflexión crítica. Sin embargo, en nuestros días también resulta relevante y hasta cierto punto desconocido el proceso investigativo antes de, relativo a todo un movimiento previo a la materialización de la obra. Precisamente, las sucesivas rupturas que han tenido lugar en el arte desde hace más de un siglo han hecho necesario que el artista, independientemente del género, la poética o el escenario en que se ubique, deba crear, además de objetos materiales, personajes, movimientos o partituras, aquellas relaciones conceptuales que hacen que su propuesta, sea objeto, relación, sonoridad o artefacto audiovisual, pueda ser entendida dentro de las coordenadas contemporáneas de lo artístico. Es ahí donde se ubica el antes de la investigación en artes. Sobre ella pudiéramos apuntar algunos aspectos básicos. La difuminación de los límites del arte y la vida ha provocado que sus fronteras se tornen inestables y, por lo tanto, lo que incluye o excluye el arte ya no responde a definiciones cerradas o definitivas. Esto ha generado un cambio epistemológico en los procesos artísticos que, entre otras cosas, brindan una mayor cobertura al proceso de investigación antes de. La búsqueda de sentidos más que de objetos es lo que caracteriza a este momento de la investigación, precisamente porque al no haber objetos, espacios y texturas exclusivamente artísticos en el sentido tradicional, la distancia crítica y la construcción de discursos son los asideros por excelencia que garantizan al arte la autonomía y la diferenciación que requiere como condición de su permanencia. Asimismo, los procesos investigativos que la sustentan se deben nutrir del diálogo con otros saberes, mismos que cuentan con un acumulado en el estudio de los territorios sociales en los que hoy se mueven los artistas y sus públicos. En el caso particular de la Universidad de las Artes, ISA, como comúnmente se conoce, de Cuba, los procesos de investigación en artes se centran en 4 líneas de investigación priorizadas, en las que se han concentrado los recursos humanos y las capacidades tecnológicas, materiales y financieras según los requerimientos de cada una. Veamos la primera línea: Programa Institucional de Investigación y Perfeccionamiento de la Enseñanza de las Artes. Esta línea apunta hacia el logro de definir y perfeccionar la propia enseñanza de las artes, en la cual se tienen en cuenta aspectos tales como el registro de la trayectoria histórica, de las producciones tangibles e intangibles, los resultados del trabajo docente metodológico, también el componente investigativo y artístico creador, la influencia que ejerce en las perspectivas académicas los organismos encargados de controlar su actividad normativa y metodológica, la proyección y legitimación a nivel nacional e internacional de una plataforma conceptual y también de las prácticas expresivas de la singularidad que rigen los procesos
integrales de las carreras artísticas y de su magisterio artístico-pedagógico. Precisamente es aquí, en esta primera línea, donde se trabaja el perfeccionamiento de los planes y programas de estudios de las carreras, que aproximadamente cada 5 años se renuevan, se actualizan, se le incorporan los aprendizajes, los saberes, los descubrimientos que tiene la ciencia en sentido general y también las ciencias del arte. Otra de las líneas de investigación que asume la Universidad de las Artes en Cuba está relacionado con los problemas contemporáneos del arte y la cultura. Se trata de estimular que ella escape a los encasillamientos derivados de la tradición científica objetivista, haciendo visible, obviamente, los sólidos resultados que a nivel creativo, teórico y experimental se generan hacia dentro de la universidad. Los proyectos que en él se inscriban pueden marcar sus propias pautas desde la necesaria calidad poética que lo sustenta. El tercer programa de investigación en artes tributa a la línea 3, que tiene que ver con el estudio y conservación del patrimonio cultural. En este caso, este programa propicia las investigaciones de carácter teórico relacionadas con el estudio y conservación del patrimonio cultural, toda vez que caracteriza y evalúa los procesos de conservación del patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, de manera tal que contribuyan con diferentes acciones institucionales a su desarrollo y sostenimiento. Profundiza este proyecto en la problemática teórica y conceptual de la cultura popular tradicional y promueve el estudio y conservación del patrimonio, incluyendo el patrimonio de la propia Universidad de las Artes. El cuarto programa de investigación en artes está relacionado con la línea que tiene que ver con la gestión cultural, las políticas culturales y el desarrollo cultural. En esta ocasión se profundiza en los conocimientos de los fundamentos epistemológicos de los estudios culturales y de su concreción en políticas y modelos de gestión, teniendo en cuenta la diversidad y las particularidades de estos procesos en Cuba y en Latinoamérica. También diseña y aplica investigaciones evaluativas de diagnósticos, procesos, resultados e impactos de la aplicación de estas políticas culturales que tienen cada uno de los países y los diferentes componentes de los modelos de gestión a nivel nacional, territorial y local. En el caso de los modelos de gestión a nivel local, es un tema que está fructificando y está llamando la atención de muchos especialistas a nivel internacional en el área latinoamericana y, por supuesto, cubana, a partir de que se tienen en cuenta las potencialidades que en los territorios se tienen para el desarrollo de esa gestión. Estas líneas de investigación se destacan por la diversidad de herramientas y metodologías, la que entra en contacto con otras disciplinas propias del contexto cultural que se gestan en la propia universidad, con estudios propios de otras universidades de perfil humanista y con la sociedad en su conjunto. O sea, que sea una imbricación entre estas tres áreas fundamentales de los procesos, alcanzando una resonancia en el campo de la docencia, porque todos estos procesos, los resultados van al área docente, en los vínculos con otras instituciones científicas, con otras instituciones de carácter docente y artísticas del ámbito nacional e internacional. Visto esto, grosso modo, entramos ahora en el campo de la formación del artista universitario. En la formación de este profesional, la investigación en arte como campo de estudio constituye un verdadero reto, pues se trata de acercar a los futuros artistas a una especie de caja de herramientas sin fondo que ellos pueden utilizar en sus procesos de creación, que por supuesto serán lo suficientemente flexibles para que se acomode a la poética en cierne de cada cual, necesariamente expandida para que desde el abordaje transdisciplinar se permita ampliar las miradas de análisis y de síntesis y se pueda profundizar en la crítica generada por ellos mismos. Es lo que el académico, sociólogo y epistemólogo latinoamericano Hugo Zemelman define como microdinamismos sociales. Pero escuchemos en la voz de dos especialistas en diferentes ramas del saber lo que nos dicen sobre la importancia de la investigación
como eje transversal en la formación del artista universitario. En el caso de la carrera Artes de la Conservación del Patrimonio Cultural, la investigación científica y su metodología constituyen uno de los ejes conformadores de la teoría y la práctica del proceso formativo, por lo que el componente investigativo transversaliza todo el currículum. Al tratarse de un campo interdisciplinario por excelencia, las investigaciones se asumen de una manera integradora e inclusiva desde las más diversas disciplinas artísticas y científicas, tanto desde las ciencias sociales y humanísticas como desde las ciencias exactas, las ciencias naturales y las ciencias de materiales. En nuestro campo, si bien se observa un predominio del enfoque cualitativo, también las investigaciones siguen otros enfoques como el cuantitativo, el mixto, la investigación-acción. Se trata de un campo para el cual se investiga desde múltiples ciencias para el estudio y desarrollo de materiales, técnicas y metodologías que se ponen al servicio de los procesos de conservación, de restauración, de la propia museografía, por ejemplo, pero igual se investiga sobre los más diversos procesos, digamos, de interpretación, valoración, patrimonialización de los bienes culturales. Y por igual, desde lo interno de dichos procesos, desde la propia práctica del conservador, del restaurador, del museólogo, en lo cual se expresa, por supuesto, la subjetividad de cada cual y un tanto hace que la investigación o las investigaciones en este campo también tengan un fuerte componente heurístico y hermenéutico. En los estudios universitarios de la danza, el componente investigativo se despliega en todo el proceso de formación, así como en el ejercicio final. La experiencia investigativa de los estudiantes igualmente contempla su quehacer creativo como motivación para fundamentar la práctica danzaria, entendiendo así que la creación es también un proceso de investigación y de reflexión teórico-práctica. En las indagaciones relacionadas con la creación danzaria se interroga al cuerpo desde lo físico, lo emocional, pero también en su pensar, en los vínculos sociales y en su conformación cultural. Es por ello que el cuerpo del danzante resulta esencial para construir diferentes estrategias investigativas en el proceso de creación. Indagar el cuerpo para pensar, crear e investigar el arte danzario se torna entonces un referente de análisis necesario e imprescindible para que el investigador creador pueda, desde sus vivencias e historias de vida, narrar las experiencias creativas y al mismo tiempo dialogue con las diversas perspectivas teórico-prácticas del quehacer danzario. Si bien es cierto que las investigaciones en arte en las últimas décadas han centrado la atención fundamentalmente en el abordaje transdisciplinar, también lo es el despliegue de estrategias en las que se desdibujan las fronteras entre los saberes artísticos y otros saberes, donde se integra a favor del acto creativo teoría y práctica. Escuchemos a dos especialistas en esta ocasión en las artes relacionadas con la música y con el teatro, lo que al respecto nos dicen sobre sus propuestas que tienen que ver con estrategias que contribuyen a ese proceso de investigación desde las artes. La metodología de la investigación cobra una fisonomía muy particular en el campo de la música, especialmente en lo relativo a la interpretación musical. Interpretar una obra musical requiere del despliegue de estrategias de investigación que den respuesta a la intencionalidad estilística que se persiga presentar en la ejecución. Antes de la interpretación musical, resulta esencial cumplimentar una serie de pasos, tales como la indagación historiográfica relativa al autor y su contexto, así como la de audición de posibles versiones preexistentes. Este proceso de indagación previa presenta múltiples aristas en las que confluyen diversidad de disciplinas teórico-musicales como el análisis, la historia de la música, la armonía o el contrapunto. De este modo, puede considerarse la interpretación musical como ejercicio aglutinador y síntesis de procesos investigativos que aunan múltiples saberes expresados de forma concentrada en la ejecución. La interpretación musical implica, por tanto, un triple reto. En primer lugar,
desplegar estrategias investigativas eficaces que permitan el acceso a la información necesaria sobre la obra a interpretar. En segundo lugar, lograr una comprensión holística de la obra, fruto de dicha investigación. Y en tercer lugar, condensar todo lo anterior en la práctica interpretativa. Estos retos, de ser cumplidos de forma exitosa, contribuirán significativamente a dar el salto de una ejecución puramente técnica a una interpretación musical consciente, informada y de mayor carga simbólica. La investigación en el teatro resulta imprescindible, especialmente en lo que concierne a la construcción del personaje por parte de los actores. En este sentido, ellos por supuesto deben transitar diversos caminos que no se limitan a la investigación teórica. Estoy hablando del personaje visto en contraposición al personaje leído. Para resumir las tres formas específicas en las que esta investigación se conduce, quiero remitirme al método de las tres entradas de las maestras argentinas Mónica Discépola y Chiqui González. Ellas plantean que el actor puede acceder al personaje a través de tres entradas específicas. La primera es la entrada intelectual, que le brinda fundamentos teóricos y consiste, por supuesto, en el análisis profundo de la obra, del autor, de la época, pero también en el manejo de referentes literarios, visuales, sonoros. La segunda entrada es la de las imágenes, y con ella el actor trabaja el mundo interior del personaje. Esta entrada se activa a través de estímulos conectados con vivencias, recuerdos, emociones. En realidad es interesante porque en esta entrada el actor está investigando sobre sí mismo y de ahí crea un mundo que es inexistente, es una ficción, pero que resulta verosímil. Por último, tenemos la entrada física, que se refiere al trabajo con el cuerpo, con las acciones físicas, con la voz, con la forma de andar, con la forma de moverse. En esta entrada se concretan todos los otros caminos porque esto es lo que ve el público precisamente. Pero en todos los casos resulta claro que la característica principal de la investigación teatral desde el actor es la conjunción de diversos caminos que unan lo intelectual y lo corporal, tributando a la creación de un personaje multidimensional que esté acorde al personaje que creó el dramaturgo, que imaginó el director y que finalmente encarna el actor. Evidentemente, no existe una metodología única para la investigación en artes, aunque la ruta cualitativa, con sus múltiples alternativas, favorece que cada uno de los proyectos puedan dar respuesta a los objetivos y las preguntas de investigación que se diseñaron. Pero, ¿cómo es el proceso de investigación en arte cuando estamos hablando de la realización audiovisual? En el particular de la investigación en y para la realización audiovisual, el estudiante realizador desarrolla dos tipos fundamentales de investigación que integran un solo proceso, porque se complementan, que es la investigación del tema y del concepto que va a estar sobre ese tema subyacente y la investigación que realizan las diferentes especialidades, dígase la dirección, la fotografía, el sonido, la edición, hasta la propia producción, para complementar y concretar la idea artística, ahora mediante imagen y sonido. Veamos cómo se desarrolla este proceso en la siguiente gráfica. En un primer momento hay un acercamiento a la idea artística sobre el tema. No es solo pensar la idea, sino ya desde que se concibe la idea, el realizador está pensando cuál va a ser el elemento que va a acompañar este proceso desde el punto de vista indagatorio para reflexionar desde las artes. Hay un segundo momento indagatorio que hemos denominado antes de. Justamente en este momento o en esta etapa se determinan las coordenadas conceptuales y técnicas según diferentes especialidades. En la tercera etapa, el proceso de realización también es indagatorio, pues resulta necesario enfrentar los problemas productivos y artísticos que van surgiendo durante la propia realización del audiovisual. Es una especie de investigación-acción y no una pura aplicación de lo investigado. Y en la cuarta etapa, que es una etapa de recepción o de estudios de recepción, es el momento donde se hacen valoraciones sobre las posibles lecturas que han hecho los públicos que han apreciado la obra, la que de algún modo va a ir concientizando al realizador de la acogida de su propia poética y preparando las coordenadas
para su próximo trabajo. Estas 4 fases dentro de este proceso se interrelacionan unas con otras y tienen como basamento la reflexión del artista. Esa reflexión, que también es un proceso de investigación, no es al final solamente, sino comienza casi desde un inicio, digamos que finalizando esa primera etapa donde está la determinación de la idea y la concepción que desde el punto de vista artístico va a asumir el realizador. En resumen, desde la formación del artista audiovisual debe tenerse en cuenta su preparación para investigar en cada una de las etapas. Esta investigación, lógicamente, es sui generis porque no todo se puede investigar con las mismas herramientas, ni cada fase exigirá las mismas condiciones para la investigación. Porque proceso al fin de investigación pasa por una etapa de actividad indagatoria, multilateral e interdisciplinar sobre historias, lugares, actitudes, técnicas y audiencias que no siempre serán las mismas. A manera de ejemplo, le traemos un trabajo realizado por un equipo multidisciplinario donde se tuvo en cuenta en cada una de las etapas los procesos de investigación para la realización audiovisual. Este ejemplo que les traigo corresponde a la campaña cubana por la no violencia hacia la mujer, donde la investigación tiene un fuerte componente conceptual y se dirige a la forma de presentación. Veamos. Como bien se sabe, un audiovisual no es tener una idea o un tema, ni siquiera poner en marcha una tecnología donde podamos grabar imágenes y sonido. Es una construcción artística que empieza por construir el entramado conceptual que va a llevar de fondo todo ese proceso. El concepto visual, el concepto sonoro, el actoral, los ambientes, cómo usar las luces, la sombra, cómo se van a captar los sonidos ambientes o si hay que construir una banda sonora. También el nivel profesional de los actores y las actrices. En fin, son un grupo de elementos que llegan hasta la búsqueda de los financiamientos y los modos de producir, entre otros muchos aspectos, todo lo cual requiere de búsquedas informativas en diferentes soportes y de toma de decisiones. Los saberes hasta aquí compartidos es el resultado de más de una década de trabajo en el área de las metodologías de la investigación en artes en cada una de las carreras que integran la Universidad de las Artes ISA de Cuba. Muchos de los resultados de estas investigaciones han sido publicados por el sello editorial Cúpula de la Universidad de las Artes y otras editoriales cubanas. Agradecemos a los coordinadores de este congreso el habernos permitido intercambiar, socializar nuestras experiencias con otros participantes. Muchas gracias.